Hoy en día, en nuestro mundo, salvo en puntuales ocasiones, los dilemas morales podrían significar el rompimiento de una regla preestablecida para mantener el orden, como saltarse una luz roja y llegar a tiempo al hospital y salvar la vida de un amigo. Son riesgos que podríamos estar dispuestos a asumir. Made in Abyss no es un mundo en orden, ni siquiera medianamente comprensible para quienes desafían su ley. Piensa por un momento y considera cuán preparados para asumir el rompimiento de cualquier dilema moral deberían estar dispuestos los que se adentran para desafiarlo. Wazukian, a pesar de que nuestra percepción de él muta, se nos presenta como un profeta, un hombre que en una medida incierta logra ver el futuro, líder y fundador del escuadrón Ganya. Un hombre que se ha preparado para asumir riesgos, para ser quien lleve el peso de quien toma la decisión. Consciente de esto, preparó su cuerpo, afinó sus sentidos y dones para la ocasión que llegó en forma de abismo. Wazukian es un personaje que se mentaliza en su meta, así esta signifique hacer sacrificios, y piensa que al igual que él, todo el que le sigue tiene la misma percepción por ser llamados el escuadrón suicida de Ganya. Una vez llegados a la isla, Wazukian toma el rol de colonizador, crea un fuerte aliciente por medio de las palabras que terminan generando determinación en quien lo acompaña. Su primer contacto con los nativos de la isla no es hostil, puesto que Wazukian no es un tonto y sabe que podría sacar mucho mayor provecho el ser empático con la gente. Cuando empiezan a adentrarse en el abismo, esa forma de abordar la situación rinde fruto, recibiendo un miembro más en el escuadrón, la persona que desde su visión era quien les mostraría el camino. Es llegados a la sexta capa, luego de establecerse, toparse con sus desafíos y desesperación, que nuestra percepción de Wazukian vuelve a mutar. Jamás abandonamos la idea de un hombre iluminado y dotado de un don divino. Sin embargo, sus acciones lo llevan a asemejarse a ciertos líderes sectarios con influencias poderosas y peligrosas sobre sus seguidores. Aún así, a pesar de que para todos era palpable que ese podría llegar a ser su brillante y deseoso futuro, bajo la mirada de Beko a menudo atestiguamos cuán presente estaba ese místico don premonitorio de Wazukian. Poco a poco las condiciones se volvían más difíciles para ellos. Uno a uno sucumbían ante los extraños síntomas que producía el agua falsa, mientras que a sus manos llegarían lo que quizá era la única herramienta capaz de dar un giro favorable o aceptable a la inminente muerte, una reliquia llamada la cuna de la codicia. En este punto, gracias a las unidades de interferencia, logran obtener una porción mínima de información acerca de su uso y poder, mas no de su accionar, por lo que finalmente llega lo que podemos catalogar una decisión errónea por parte de Beko, pero justificable ante la situación, un vistazo premonitorio hacia el siguiente paso que garantizaría supervivencia por parte de Wazukian, puesto que en más de una ocasión afirma depender de si sus acciones podrían ser realizadas a tiempo o no. A Wazukian solo le quedaba confiar, y es aquí donde su máxima expresión de líder sectario se hace presente. Reafirma su intención en Beko de usar a Irumiui por medio de una profecía, y se muestra sereno y resignado ante los desesperados, a quienes expresa cuán importante era Irumiui para ellos y su decadente situación. La cuna de la codicia actúa sobre el deseo de Irumiui, otorgándole una fugaz mejoría, antes de materializarse en su primer hijo. Y mientras todos sucumbían ante la enfermedad, Irumiui paría una y otra vez el fruto del deseo que ni siquiera tenía la capacidad de poder sobrevivir. Devorados por la desesperación, el hambre y el miedo, bajo la responsabilidad del liderato de Wazukian, quien era el último del escuadrón en pie, nuevamente asume el peso de ser quien tome la decisión. En primera instancia usa los cadáveres de los hijos de Irumiui, los prepara, come y da de comer a su gente, quien gracias a ello eluden la muerte una vez más. En 1967, la filósofa Philippa Foot se planteó un mismo dilema abordado desde dos puntos de vista, el cual llamó el dilema del tren. En él plantea un tren que se aproxima sin frenos y a toda velocidad hacia 5 trabajadores en los rieles. No obstante, con el giro de una palanca en tus manos el tren podría ser desviado hacia una segunda vía donde solo se encuentra una persona. ¿Girarías la palanca? La mayoría sí lo haría. Un segundo escenario plantea el mismo tren acercándose hacia los mismos 5 trabajadores en una única vía sin desvíos. Tú te encuentras sobre un puente acompañado de una persona muy grande, a la que si empujases a las vías el tren descarrilaría y salvaría 5 vidas. ¿Empujarías a una persona a su muerte para salvar 5 más?
Lamento decirte que este dilema no aplica del todo a Wazukian, puesto que a diferencia del sujeto en ambas situaciones, para Wazukian el riesgo de muerte también lo incluía a él. Por lo que tener la confianza de girar la palanca y poner el tren en dirección suya, como de esa otra persona en las vías, y tener la capacidad de lidiar con tal situación, lo convertiría en algo parecido a un héroe. Por el contrario, poner el tren en dirección suya y de su compañía en las vías, solo con simple resignación a la muerte o sacrificio, lo convertirían en un suicida, un homicida, y en el mejor de los casos, de contar con la venia de los demás, en un mártir. Wazukian no es ninguno de estos extremos, y esto es lo genial de escribir este tipo de personajes humanos ante todo. Nada perfectos, con decisiones cuestionables, sin embargo, presentados desde el punto de vista de dilemas morales que no te hacen exactamente un villano despreciable. La confirmación de sus acciones llega con esta escena, una nueva e implícita mención al tiempo como un elemento importante para tratar de alcanzar supervivencia, y un nuevo vistazo místico, incómodo y empáticamente confuso para nosotros. Sin embargo, a pesar de que usar las criaturas que Irumyuui producía gracias a la cuna de la codicia no era lo más ético o moralmente correcto, tampoco resultaba coherente tirar a la basura la oportunidad de sanar que les ofrecía el abismo, luego de haber probado probablemente consigo mismo el cambio que producía consumir esta carne maldita. La forma del deseo. Así se titula el capítulo 51 del manga, donde convergen la mayor cantidad de elementos de desarrollo de este relato. Quizá resulte difícil decir que Wazukian no hizo nada malo al presenciarlo asesinar criaturas aún vivas. Sin embargo, este ya era un punto sin retorno, al menos no había ese desbalance que se reflejó en Wazukian cuando solo le quedaba confiar, y cuando podría haber sido oportuna la resignación. Aquí solo debían seguir adelante. Para lo que sigue debemos apegarnos al canon del manga y obviar la sonrisa de Wazukian mientras veía a Irumyuui y recibía los reclamos de Beko. En su lugar, la mirada escudriñadora de Wazukian a Beko es un completo enigma que lo deja en el limbo, de si en realidad estaba forzando la situación, o si era una mirada de extrañez al escuchar a Beko decir algo de lo que no sabía absolutamente nada. En 2 ocasiones más, Wazukian agradece poder dar los pasos necesarios a tiempo, siendo estos la ocasión en que pide a las unidades de interferencia encontrar otra cuna de la codicia, y la ocasión en la que tras presenciar la transformación de Belaf, vuelve a soltar las mismas palabras, añadiéndole el hecho de que momentos antes expresa no poder dar el próximo paso sin el sabio que yacía completamente quebrado. Estos no son aspectos de un simple manipulador, no dentro del abismo, donde la ley natural no es clara ni para ellos ni para nadie. Son aspectos de un hombre frío y determinado, aferrado a su fe y creencias, que estaba dispuesto a sacrificar lo necesario por el bien del escuadrón. Quizá el fin justifique los medios, o tal vez no. Aún así, esta es la máxima premisa de un explorador, y Wazukian lo representa perfectamente. No permitir que Beko se suicide era lo más coherente después de todos los acontecimientos que lo involucran, ya que ese acto los condenaría a todos a la muerte. Rescatarla de su decisión quizá no sea el más empático de los actos para con Beko, pero no podemos culparlo por tratar de aprovechar el refugio que les ofrecía Irumyuui. La gran confirmación de que Wazukian no pensaba solo en él y terminó aprovechando lo que el abismo les ofrecía fue cuando ya en su forma Nareheide habla con Beko y le dice que a pesar de los desafíos y maldiciones del abismo, él debía hacer todo lo posible para guiar, ayudar y hasta proteger, si se quiere, a su gente, su hogar. Eso no le quita el hecho de que su máximo deseo era poder seguir su aventura y posiblemente, al tratar de incluir a su gente, estaría dispuesto a hacer lo necesario y aprovechar las oportunidades que le ofrezca el abismo para continuarla. Su conversación con Rico está llena de matices, muy buena como para negarnos a apreciar cada punto de vista. Sin embargo, yo te expresaré el mío, el que me resulta más coherente con su historia. En dicho instante, Beko, que se hallaba presente, comenta que la historia fue contada desde su punto de vista, quizá el peor punto de vista del escuadrón, por lo que es coherente que no haya un solo aldeano que tan siquiera odie a Wazukian. Rico le dice que no lo conoce, sin embargo lo lee perfectamente bien, y es que ambos son impulsados por un anhelo similar. Wazukian le comenta que ella es de ese tipo, ese pequeño grupo de personas que encuentran su hogar en el camino de su búsqueda, y que la aldea es un santuario para las personas que no tienen a dónde ir, por lo que ella sería bienvenida y acogida allí. Aún así Rico lo increpa diciéndole que entiende lo que hizo para la construcción de ese refugio, una patria para los perdidos. Sin embargo,
Lo crucial es que Rico se da cuenta que ese no era su verdadero deseo. El verdadero deseo de Wazukian habría sido tener la posibilidad de seguir adelante, por lo que cada una de sus acciones pasadas no obedecían a una codicia personal, sino a lo que debía hacer para proteger a su gente de un abismo que solo les brindó maldiciones. Rico llega a la conclusión de que Wazukian estaba buscando que ella usara el poder de la cuna de la codicia en beneficio de una nueva aventura para ellos, y según vemos a través de Belaf y Nanachi que sí, Wazukian intentaba orillar a Rico a tener esta opción en su haber. Sin embargo, como Mugi y el mismo Wazukian lo entiende, no serían ellos quienes debían tomar esa decisión. Sin importar su anhelo y su nostalgia, al igual que Irumyuui, eso debía nacer de lo profundo de los deseos de Rico. Lo que indiscutiblemente percibimos de Wazukian es que es un líder capaz y dispuesto a hacer cualquier cosa por su acometido. Misma actitud que han reflejado una gran cantidad de personajes con posturas desafiantes al abismo, y que no se les puede culpar por ello. Nadie debe ser culpado por intentar sobrevivir y cumplir sus sueños, aún menos llevándolos a la crueldad del entorno al que les tocó retar. Wazukian al final perdió, pero ¿quién más perdió detrás de él? Mugi, quien veía a Irblue como su hogar, Magicaya, quien poseía un extraordinario valor, Ma, quien quizá no había atesorado tanto una amistad, y así muchos más. Intenciones cuestionables tras dilemas morales conforman mucho de lo que nos rodea día a día. Sin embargo, cada uno debe vivir la vida como puede, tratar de cumplir sus sueños. Algunos estarán más dispuestos que otros a sacrificar algo. Sin embargo, ya sea resignación o gloria, siempre seremos el villano o el héroe desde los ojos de las personas equivocadas. Lo importante es que siempre te veas a ti mismo. さあみんな、身も心も女王様に捧げよう。ここが故郷。どんな黄金よりも価値があり、どんなに求めても得られなかった我々の故郷だ。